Muy buenas noches, estimados alumnos. Nuevamente nos estamos encontrando con un nuevo módulo, el módulo 5, que habla de las teorías pedagógicas. Espero que sea un módulo muy interesante y espero que hayan progresado bastante en su maestría, que ya estén hechos unos maestros excelentes, porque estoy segura de ello, y que están leyendo mucho, que están produciendo más, y bueno, espero comenzar con ustedes con fuerza, con ganas, este nuevo módulo muy interesante para nuestra formación y que hace a la profesión, hace que mejore la profesión y nos desempeñemos con más ganas. Y sepamos el fundamento científico de lo que estamos haciendo. Les decía que vamos a ver, se llama teorías pedagógicas, pero para entrar a hablar de en este módulo, para entrar específicamente en el tema, quiero desarrollar con ustedes, o quiero activar unos saberes en ustedes, porque yo sé que los tienen, pero es necesario para que sea más fluida la lectura, la producción, el aprendizaje sea más significativo y sea más útil el resultado. Quiero entrar a hablar con ustedes primero de la pedagogía, en realidad, de las ciencias pedagógicas. Una asignatura, una ciencia mejor, una ciencia muy amigable con nuestra profesión. La pedagogía es la ciencia de la educación. Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. En el gran abanico de ciencias que rodea a la educación, está la pedagogía encabezando, y es algo que desde nuestra formación inicial estamos estudiando. Trata de la educación, como les decía. La educación es un proceso dinámico, un proceso constante que se da solamente en el hombre, eso ustedes lo saben bien, y que tiene que estar actuando, que tiene que estar modelando todas las facetas de un hombre, de una persona, de un ser humano. Y vaya que somos complejos los seres humanos, ¿no? Entonces necesitamos de numerosas ciencias para que cada una esté dando su granito de arena y al final se forme lo que es todo ese proceso educativo llegue a un final deseado. Como dice acá en uno de nuestros párrafos, a la pedagogía le interesa el estudio de la educación de una manera integral y no se queda únicamente en el reduccionismo del salón de clases y del proceso enseñanza-aprendizaje. La pedagogía va mucho más allá. Esos son momentos de aprendizaje, un salón de clase con una actividad, un proceso de enseñanza-aprendizaje bien llevado, nos está dando uno de los aspectos necesarios para que se haga realidad esta ciencia y la educación se instale en cada uno de nosotros. Por eso, como dice también en el siguiente párrafo, que esta ciencia se relaciona con otras, entre las que podríamos mencionar, son varias, ¿no? Está la filosofía de la educación, la sociología de la educación, la psicología, la antropología, la lingüística, y fíjense que tienen todos el apellido de educación. ¿Por qué? Porque están las ciencias generales, que nos dan el marco teórico general, central, y todo eso es llevado a la educación de tal forma que al final todas estén aportando para el logro de un proceso educativo óptimo. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque nuestro tema está muy relacionado con esto. Entonces, como les decía, mi objetivo es activar esos conocimientos previos que a lo mejor están un tanto guardados en ustedes y que verdaderamente les sea útil posterior. Por eso es que luego mi siguiente PPT habla de ciencias de la educación. Estamos hablando de la educación, hablamos de la pedagogía, que tiene como objeto de estudio la educación, ahora le agregamos otras ciencias. Como dice su título, en plural, ciencias son otras disciplinas que ya estuve mencionando hace un rato, que intervienen en ese proceso educativo, que se ocupan de ese hecho con la finalidad de que verdaderamente estén activando o estén influyendo en cada una de las facetas que tiene una persona.
Les vuelvo a reiterar, entre ellas están la psicología de la educación, la sociología de la educación, que se consideran ciencias auxiliares. ¿Por qué? Porque auxilian a la pedagogía, la completan y hace que el abordaje de la educación se globalice. Decíamos que la pedagogía un poco toca uno de los aspectos, pero con esto se completa ese proceso y se tocan todas las aristas del complejo ser humano que es el que tiene que estar educándose. Como que nuestro tema son las teorías pedagógicas, como nos dice acá en el último párrafo, la representante actual de las ciencias de la educación es la teoría constructivista. Es un tema bastante tocado, bastante comentado, especialmente con nuestra reforma educativa. Y bueno, vamos a hacer un repaso general también un tanto más adelante, con todos sus aspectos que inciden en que verdaderamente esta teoría se instale como una ayuda para nuestras actividades. Estamos con nuestras teorías pedagógicas, que es nuestro tema central. Entonces, hablamos de la educación, hablamos de la pedagogía como ciencia que se ocupa de esta educación, y las otras ciencias de la educación, que son ciencias auxiliares, o sea, que auxilian a la pedagogía y hacen que se complete en una persona ese proceso educativo. Pero todavía no estamos entrando en nuestro tema, en el tema de las teorías pedagógicas. Y antes de entrar a hablar de ellas, quiero hacer una pequeña definición que hizo Imre Lakatos. En realidad es economista, es filósofo, ¿verdad? Es una persona que se dedicó a analizar, es más bien contemporáneo, ¿verdad? Pero él definió, me gustó mucho la definición que hizo de una teoría pedagógica, ¿verdad? De sus estudios de epistemología, porque él es un gran epistemólogo, ¿verdad? Con eso él cerró su vida de profesional. Dentro de esos estudios epistemológicos definió las teorías pedagógicas y dice que es una serie de estructuras del pensamiento constituidos por valores, creencias y supuestos que le permiten al profesor interpretar situaciones, conceptualizar sus experiencias, sistematizarlas, investigarlas, transformarlas y construir la praxis pedagógica, contribuyendo a enriquecer la teoría y el discurso pedagógico. Llevado un poco esto a nuestra praxis, como dice acá, de todo lo que estamos analizando, esto somos docentes, ¿verdad? Y los docentes hacemos muchas cosas en el aula. ¿Y qué es lo que nos da la teoría pedagógica? Y justamente nos da ese carácter científico que tiene que tener nuestras acciones, ese carácter de sistematizar todo lo que hacemos, y eso es una teoría pedagógica. Por eso acá nos habla de interpretar situaciones, es decir, de que las situaciones las hacemos nosotros los maestros en un aula, en una sala de clase o en un escenario de enseñanza-aprendizaje donde se realizan las acciones. Son situaciones. Tenemos experiencias que tenemos que analizarlas, conceptualizarlas, tenemos que sistematizarlas, seguir investigando, esto sirve, esto no nos sirve. Y estas son las acciones que muchas personas, muchos pedagogos y especialmente psicólogos, porque la mayoría de las teorías pedagógicas las hicieron psicólogos que se dedicaron también a la pedagogía, es lo que hicieron y nos entregaron. Y vamos a decir, pero hay tantas. Y sí, son numerosas, porque las situaciones en educación son muy numerosas. ¿Y nosotras cuál es la que nos conviene? A nosotros, ¿cuál nos viene mejor para solucionar nuestro problema? No existen recetas de una única teoría para solucionar todos los problemas. Cada una de ellas tenemos que contextualizarlas y utilizarlas en nuestras salas de clase de acuerdo a nuestras necesidades. Lo que nosotros tenemos que buscar es satisfacer nuestras necesidades, llenar las expectativas, cumplir con las exigencias para que finalmente tengamos el producto deseado. Y ese producto, recuerden que es una persona, es un ser humano que tiene sus gustos, sus preferencias, sus intereses, sus necesidades. Bueno, una teoría pedagógica
nos dan los insumos, nos dan herramientas, nos dan marco teórico que nosotros tenemos que utilizar para llevar y para aplicarlos en nuestras realidades. Entonces, no podemos contentarnos con una sola teoría pedagógica. La vuelvo a repetir, la teoría pedagógica es una sumatoria de situaciones, de experiencias, de acciones que nosotros tenemos que conocerlas, tenemos que analizarlas, tenemos que tomarlas, sistematizarlas y a partir de ahí construir la propia praxis pedagógica que nos conviene para ser utilizada en nuestras salas de clase o en nuestros escenarios de enseñanza-aprendizaje. Este señor, Imre Lakatos, también siguió, él nos decía que esa teoría pedagógica presenta dificultades, presenta una gran dificultad, pero que tiene dos dimensiones. Una dimensión es la ausencia de perspectivas teóricas que ayuden a comprender el hecho educativo. Es lo que ya les decía hace un rato, que no existe una única teoría que me va a solucionar todos los problemas de mi aula. Es una sumatoria de teorías, son varias teorías que me están ayudando, que me están haciendo que mi hecho educativo sea el óptimo. La otra dimensión de esa dificultad es la dificultad de encontrar sentido a lo que acontece en la realidad educativa y a las acciones generadas por la política educativa actual. Un poquito tiene mucha relación con lo anterior. Tenemos una política educativa, es decir, qué es lo que se nos pide a nivel macro y que tenemos que solucionar en nuestra aula, con nuestra microplanificación, con nuestra microactividad en mi sala de clase. Pero eso tiene que estar todo relacionado. Y les vuelvo a reiterar, no existe una única teoría pedagógica que me va a dar respuesta a esta situación. Por eso dice que se constituye esto en dificultades, pero que tiene más de una dimensión. Según Lakatos, las teorías van evolucionando, van cambiando, van apareciendo, van tomando varios aspectos que se van haciendo. Y bueno, ¿cuál es la mejor teoría? Otra vez él mismo está respondiendo, o cuándo una teoría es mejor que otra y cuando reúne las condiciones que yo necesito. Nos dice este mismo epistemólogo, una teoría logra una disminución de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, es decir, predice hechos que aquello no predecía. O sea, cuando yo tengo que cambiar la teoría que estoy utilizando, cuando tengo que actualizar mi teoría, cuando la teoría que estoy utilizando ya no me responde a todas las situaciones que estoy realizando. No tengo que tener acciones empíricas, todas mis acciones tienen que tener una base científica y eso me da cada una de las teorías pedagógicas. Entonces, ¿cuándo una teoría es mejor que otra? Cuando hace que disminuya ese contenido empírico que yo estoy utilizando y me ayuda con más cientificidad a realizar mi acción. Cuando también una teoría es mejor que otra, cuando explica con mayor éxito todo aquello que la teoría anterior no explicaba. De repente me encuentro con situaciones que no encuentro una explicación científica, las busco en una teoría y me está dando esas explicaciones. Entonces la otra anterior que estaba utilizando no me responde, pero esta sí, bueno, pues bien, la cambio. Cuando también es mejor que otra, cuando logra corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido. Es decir, se dan cuenta que una teoría es mejor que otra cuando me ayuda a solucionar más científicamente todos los problemas que una situación de aula me está ocasionando. Entonces, en ese caso, esa es la función de una teoría, eso es lo que nos hace y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y para cerrar un poco les traje una definición de lo que es teoría. Una definición que me ayuda a decir, pero bueno, caramba, estamos hablando de teoría, ¿qué es lo que es teoría? Dice acá en lo que les tengo escrito, según la definición que se hace científicamente sobre esta palabra, una teoría está formada por el conjunto de conceptos, proposiciones, definiciones que se encuentran relacionadas entre sí y que son recogidas
desde un punto de vista sistemático de fenómenos con el objetivo de explicar o poder predecir un determinado fenómeno. Recuerden que cada una de estas teorías tiene un investigador, tiene un científico que estuvo detrás por mucho tiempo trabajando, realizando observaciones, realizando experiencias, haciendo anotaciones, haciendo todo lo que un proceso científico tiene, y así se fue sacando sus conclusiones, y eso nos deja para que nosotros, los maestros, podamos utilizar en beneficio de nuestra actividad. Eso es una teoría, es un conjunto, es un trabajo realizado por personas con un conjunto de conceptos, de proposiciones, de ideas, de definiciones, de experiencias que podemos nosotros copiar, que nosotros podemos tomar, podemos utilizar para contextualizar en nuestra situación aula y nos pueda servir para mejorar nuestra praxis. Una pregunta que suele surgir frente a este concepto: ¿para qué me sirve la teoría? Creo que ya vamos a repetir, que sirve para explicar la realidad, por qué, cómo, cuándo ocurre ese fenómeno que se está estudiando, para ordenar en una serie de conceptos e ideas. Es el fin definitivo de cualquier investigación científica. La teoría es el resultado de una investigación científica que me sirve a mi maestro en aula para que pueda realizar un trabajo con base científico, un trabajo que me sirva para que verdaderamente pueda realizar una acción que beneficie a todos mis estudiantes. Y no sé si se dieron cuenta, estamos hablando de teorías educativas, teorías pedagógicas, teorías de la enseñanza, pero caramba, es la misma cosa cada una de ellas. Y sí y no. No hay mucho acuerdo entre los teóricos para decir de que o son muy diferentes o son iguales. En realidad no pueden ser muy diferentes. Las teorías de la enseñanza son aquellas que están analizando un poco y mirando, son conclusiones personales mías después de años, de más de 30 años de experiencia que tengo con la docencia, ¿verdad? Las teorías del aprendizaje están trabajadas desde el punto de vista psicológico, hechos por psicólogos que son más psicólogos que pedagogos, y que se dedicaron a realizar esas observaciones y sacaron sus conclusiones. Las teorías pedagógicas están hechas por pedagogos, que en el fondo también algunos son psicólogos, ¿verdad? Porque no se puede desdoblar, son todas ciencias de la educación. Analizábamos por eso en un primer momento las ciencias de la educación, está la filosofía, está la sociología, está la psicología, es decir, no se las puede separar. Entonces, las teorías pedagógicas están hechas más bien por pedagogos que por psicólogos. Las teorías del aprendizaje están hechas por psicólogos. Y todas son teorías educativas. ¿Por qué? Porque influye en el proceso enseñanza-aprendizaje, o sea, en la formación de una persona. Entonces se dan cuenta que son palabras diferentes, pero muy relacionadas entre sí. Y bueno, tenemos que comenzar a ver cuáles son algunas de las teorías. Son varias. En este primer momento no vamos a hacerlos todos, vamos a ir fraccionando nuestras teorías. Vamos a ir entregando, yo quiero hacerles hoy una entrega y ya en las próximas clases vamos a estar haciendo, en los próximos encuentros, vamos a estar desarrollando las otras. No creo que pueda hacerlas todas por el tiempo que apremia, ¿verdad? Pero quiero tocar con ustedes en un primer momento la teoría conductista, que yo creo que la han de conocer. Y me van a decir, pero esta teoría ya está vieja, ya está desfasada. Y yo creo que ninguna teoría es vieja, ninguna teoría está desfasada. Algunas tienen a lo mejor más vigencia que otras, pero todas valen. En realidad, la teoría conductista es una teoría que se utilizó y hasta se mal utilizó y se sigue utilizando. Es la que llamamos normalmente la escuela tradicional. Y la escuela tradicional, a ver, ¿quién me dice que dejó de lado totalmente? Creo que no se dejó de lado totalmente. Yo les voy a dejar acá para que las lean, para que analicen, para que en sus ratos de estudio, en sus encuentros académicos, lo lean, porque yo sé que ya en algún momento en su formación inicial ya lo estuvieron haciendo. El conductismo, ¿verdad? Es como les decía, es la escuela tradicional, que es el aprendizaje. Lo que más nos interesa a nosotros es qué o cómo dice que se debe realizar el aprendizaje a la luz de esta teoría.
Recordarán ustedes de que en la escuela tradicional el centro es el maestro es la persona que reúne en sí todo el saber, toda la autoridad, es el que sabe, el alumno es una persona pasiva, que está escuchando, que está aprendiendo a su manera. La memoria acá tiene mucho que ver. ¿Quién es el mejor alumno con la escuela conductista? Aquel que mejor memoriza todas las lecciones, aquel que recita al pie de la letra toda la lección dada por el maestro. El niño aplicado, el niño que está quietito, el que cuando se equivoca, el maestro le hace repetir y repetir y repetir. Y bueno, finalmente yo les cuento, yo soy producto de esta escuela. Entonces yo no puedo decir que mi formación es muy mala. A mí me gusta mi formación. Bueno, no soy yo la que tengo que opinar sobre ella, ¿verdad? Pero a mí me gusta mi formación. Y yo soy producto de la escuela tradicional, del condicionamiento, de este tipo, de esta teoría. Yo soy producto de esta teoría. Y bueno, aprendimos lo mismo, ¿verdad? Pero claro, los tiempos cambian, hay nuevas situaciones. Entonces, con estos PowerPoint acá verás un poquito todo lo que ustedes quiero que lean, porque no es el conductismo, ¿verdad? Como dice, una corriente psicológica, se dan cuenta que es una corriente psicológica que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. El conductismo es estímulo-respuesta. La famosa motivación que el maestro, que en nuestras planificaciones hasta teníamos que escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que íbamos a hacer para motivar, para que mi alumno esté motivado? Solamente motivado él aprende, y nosotros en todo momento teníamos que estimularle, muy bien, que adelante, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a analizar, no está muy mal eso, no está muy mal. Pero claro, hoy día tenemos cosas tal vez más actuales que tenemos que estar poniendo en acción, y es eso lo que quiero que ustedes analicen. Les comento que en los próximos encuentros vamos a estar ya analizando la escuela nueva, ¿verdad? Las nuevas teorías, que sí vamos a estar haciéndolo más a fondo. La escuela tradicional, les dejo, ¿verdad?, con el mensaje de que es una escuela que hasta hoy sigue vigente. Educación superior sigue siendo muy tradicional. El maestro es el centro de todo, el estudiante es el que escucha, es pasivo. Las lecciones se leen, se memorizan, la motivación está muy presente, está el estímulo, ¿verdad? El estímulo, respuesta, hay un estímulo que el maestro da. Mi respuesta es que en el examen tengo la mejor de las calificaciones. Ese es el conductismo. El que conduce todo el proceso es el maestro, es el centro de todo el maestro. Bueno, espero que sea productivo este encuentro, y ya en la próxima vez ya vamos a estar entrando con la escuela nueva, que es otra de las corrientes que sí nos interesa, que está tal vez más actualizada, pero que ya les vuelvo a reiterar, el conductismo no pasó de moda, no dejó de ser útil, no dejó de ser buena, pero no debe ser la única que estemos utilizando dentro de nuestras instituciones. Bueno, un gran abrazo, y espero que sigan leyendo, que sigan trabajando. Les envío toda la fuerza positiva desde acá, desde Villarrica, y bueno, vamos a estar encontrándonos en otros encuentros. Que tengan una buena jornada.